27 de marzo, fun. Ya estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu. Bueno, estamos llegando. Oye, pensando un poco lo que le ha pasado al césped, al final entre tanto polvo se ha fastidiado. Al final no parece que sea la turba. Entonces, yo todo el tiempo que llevo grabando aquí, me habrá entrado muchísimo polvo en los pulmones. Si alguien tiene pulmones de sobra, por favor, que me diga para intercambiar, porque claro, yo es que aquí ya tengo que tener los pulmones, pues eso, llenos de polvo. Es que es precioso, es que es precioso, por favor, me lo como entero. El Bernabéu, no penséis mal. Ojo la que hay liada hoy aquí, justo en las taquillas para acceder al Tour Bernabéu. Así que bueno, empezamos la vuelta. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Este es el canal de JR in the Nights. Así que vamos a empezar una vuelta trepidante por el Santiago Bernabéu. Hoy, lunes 27 de marzo de 2023. ¡Comenzamos! Gente inmortalizando el momento, ya sabéis. Esto no se vive todos los días, pero bueno, en mi caso sí. Hormigoneras que llegan al Santiago Bernabéu, más grupos para acceder al interior. Mirad, otro grupo de adolescentes jóvenes como yo que están llegando aquí al Santiago Bernabéu para proceder a hacer el Tour Bernabéu. Aquí tenemos, parece que la grúa torre, esta grúa torre que tenemos en la esquina de la Torre B, pues parece que está empezando a desmontar lo que viene siendo pues, la parte del extremo del plumín de la grúa que tenemos. Madre mía, qué bonito como salen las luces de la policía, qué bonito. Pero realmente eso está fijo, eso está fijo. No sé por qué en el vídeo sale así. Pero bueno, seguimos, no te vayas por las ramas, JR. Aquí vemos el plumín que poco a poco lo van a ir desmontando de esta grúa que han colocado aquí en Concha Espina y Fondo Sur. Esa grúa que ha estado trabajando en la parte del parking sur con las cerchas. Y también podemos ver que tenemos nuevas viseras, como vimos el otro día. Nuevas viseras montándose, bueno, montándose solas no, pero con los trabajadores, con la ayuda de los trabajadores, montándose aquí en la esquina de la Torre B para proceder a seguir subiendo a esta parte de aquí, al lateral oeste. Venga, vamos a seguir. Y hoy hay que comer plátano. Llevo un montón de tiempo sin comer plátano, así que hoy toca plátano. Y además que me gustan así, maduritos. Madre mía, las mentes mal pensadas que tenemos aquí por el chat. Bueno, ¿sabéis que siempre nos hemos comido los plátanos mal? Yo por lo menos siempre he empezado a despellejar el plátano desde esta parte. Y es que realmente hay que empezarlo a despellejarlo, que no me salía la palabra, desde este lado de aquí, para que luego tú con tu mano puedas sujetar el plátano y te lo puedas comer tranquilamente. ¡Qué rico el plátano! Voy a comérmelo. Bueno, pues no empiezan a desmontar la grúa que tenemos aquí en Concha Espina. Lo que están haciendo es con la grúa torre coger las tubulares que tenemos ahora mismo en imagen. Ahí vemos la tubular, que esa tubular va a ir encajada y va a ir montada a la visera que tenemos a nuestra izquierda, que ahora veremos. En esa visera la van a colocar. Mirad todo el material que tenemos ahora mismo aquí acopiado, ladrillos, contenedores. A la derecha seguimos teniendo tubos de PVC o no sé qué material es plástico, me imagino que será para el subsuelo, para la parte del suelo, esas canalizaciones que van haciendo en las diferentes partes del Santiago Bernabéu. Y vámonos un poquito para la Torre B para ver cómo va el montaje de esa visera. Y es que ese camión lo que ha traído ha sido estas piezas, este material que tenemos aquí. Aquí para que lo veáis, siguen montando esta visera que vimos el otro día aquí en exclusiva. Y están repasando con una radial, debe ser que no encaja del todo esta parte de la tubular, y están repasando con la radial para poder encajarla. No creo que quede mucho a esta visera porque ya vemos que está prácticamente al 100%. Me imagino que en el día de hoy, hasta incluso por la mañana, podrán subirla para su debido lugar. Pero es que no solo eso, tenemos ahí al fondo trabajos extras. Están echando horas extras porque están montando otra visera paralela a la que se está montando aquí. Así que me gusta, Yo no sé vosotros, pero yo ya le hubiera dado un like a JR. Pudimos ver el otro día cómo comenzaban a estirar, a evolucionar, a seguir completando esta parte de la viga museo en los exteriores, ese recubrimiento que va a tener, ese aislante, y que a día de hoy podemos ver que han seguido completando. Pero claro, obviamente con el tema de la fachada, con el tema de las lamas, no podemos ver realmente por dónde va la instalación de ese recubrimiento. Mirad cómo tenemos la Torre B, llenitas de viseras. Viseras que se van a subir
a la parte del lateral oeste, ya sabéis, ¿no? Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí llegamos a Castellana, llegamos a ver que hasta incluso la grúa torre que está enfrente de la torre C, pues parece que sigue subiendo lamas para la misma cubierta. Y vemos cómo está bajando el útil con el que ayudan a descargar y a instalar las lamas en la parte del Santiago Bernabéu, la parte más superior. Bueno, la verdad es que casi les pillo, ¿eh? Apenas unos segundos les hubiera pillado. En estos momentos están colocando las diferentes orejetas que tienen que seguir colocando en esta cara externa de la viga corona. Ya sabéis, ¿no? Esas caras donde van colocando las orejetas para luego enganchar las viseras. Véase este caso. Vamos a irnos a la derecha y ya están colocadas y les acabo de pillar. Lo que pasa es que, claro, estaba haciendo la foto para la miniatura, para que lo veáis, para que podáis entrar al vídeo y sin clickbait. Y aquí podemos ver cómo están los pedazos de cracks, pues colocando la orejeta respectiva en ese lugar para seguir con la instalación de las viseras. Esas viseras que ya sabéis que las están colocando, bueno, montando en este lado de la Torre B y del Santiago Bernabéu. Va hiper mega rápido la instalación de las lamas para la cubierta. Ahí tenemos otra. Qué bonito sería poder volar. A ver si desde la Torre C podemos ver desde una perspectiva más lateral la colocación del recubrimiento en la parte de la viga museo. A la Madrid, gracias. A ver si podemos ver el recubrimiento de la viga museo que han ido colocando, sobre todo en esta parte de aquí que hemos visto desde la Torre B. Y también que estaban acopiando en este lugar, no sé si os acordáis, pero en este lugar acopiaban ese recubrimiento, ese aislante que han ido colocando en la viga museo, donde de momento en esta zona, en este sector de la parte externa de la viga museo, pues se ha visto paralizado, no sé por qué, pero ahí vemos como ya están las 3 capas, bueno, 2 o 3 capas correspondientes que va a tener la viga museo, y de momento no ha sufrido ningún cambio. Y antes de nada, pues vamos a seguir viendo, visualizando lo que van haciendo en la parte de Castellana, en la parte baja de Castellana, donde ya sabéis que van a proceder a hacer los mismos trabajos que han hecho en la Torre B. Lo que pasa es que aquí, pues como estáis viendo, de momento pues han ido pintando ese elemento ignífugo o antioxidante. La verdad es que no me queda muy claro, pero en esos 3 soportes, pero de momento pues ahora mismo está un poco paralizado ese trabajo. Pues nada, estoy intentando desde aquí a ver si podemos ver toda esa instalación del aislante en la parte sur de la viga museo, pero como ya bien sabéis, pues las lamas llega a un punto aquí en la parte sur que se juntan, y al estar más juntas pues nos dificulta la visibilidad en el interior. Bueno, prácticamente nos imposibilita la visibilidad en el interior, porque ahí estáis viendo que a medida que llegan a la Torre B podemos ver de que ya las lamas están totalmente juntas y no podemos ver lo que hay en el interior, así que no podríamos decir, no sabemos decir cuánto porcentaje de instalación de aislante, ese recubrimiento que tiene y que va a tener la viga museo, hay ahora mismo colocado. Oye, me encanta esta imagen, ¿eh? Modo gran angular de la esquina de la Torre C, toda la Castellana, mi manita muy bonita. Qué bonito, qué bonito. Hola chicuelos, vengo a deciros que os podéis suscribir al canal de JR in the Night. Aquí, ya sabéis, hay que dar al like y suscribirse, y sobre todo, activar la campanita. Esquina de la Torre C, llegamos prácticamente ya. Rafael Salgado, vamos a ver qué novedades tenemos aquí. Como hemos visto en la esquina de la Torre B, estaban colocando las lamas para la cubierta, y Stevie Wonder, ahí tenemos los armarios, esos armarios donde traen las lamas totalmente acopiadas, guardaditas, fresquitas, muy ricas ellas. Ahí podemos ver que tenemos unos cuantos armarios. Bueno, me voy a mover un poquito más para que se vea mucho mejor. Venga, vamos, muévete, que no me dejas grabar. Ahí podemos ver los armarios que han traído en la esquina de la Torre C para colocar en la cubierta que hemos visto antes. Y también vimos en exclusiva cómo la semana pasada traían este material. Ahí podéis ver que está totalmente en el suelo, y que dijimos que podría ser para la parte de las evacuaciones, esas escaleras de evacuación que completaron y que ya colocaron las barandillas y todo, pero no puede ser que sea ahí, porque hay una parte, hay una zona de ese nuevo material donde es totalmente plano. Ahí lo podéis ver, es totalmente plano, así que creo que no coincide y no cuadra. Lo que sí seguimos viendo son estas lamas totalmente acopiadas justo enfrente de la Torre C. Estas lamas que yo creo que son correspondientes a esta parte baja de la esquina de la Torre C.
lo mismo que han hecho en la torre B, pues lo van a hacer aquí. Van a colocar las lamas en estos huecos finales que falta por colocar. Lo mismito que han hecho en la torre B, pues lo van a hacer aquí. Pero de momento esta parte de aquí la veo un poquito más retrasada, la verdad. Un poquito más retrasada. Porque de momento no han colocado ni siquiera los anclajes que ya sabéis que colocaron en la torre B. Pues ahí podéis ver que ni siquiera han colocado esos anclajes. Así que esta torre además, hasta incluso con la destrucción y demolición de las torres, que me acuerdo que fue creo que en el 2021, en el verano de 2021, hasta incluso esta fue la segunda que demolieron, la segunda y última. Qué días aquellos, qué días aquellos que disfrutábamos de los directos aquí de la demolición de la torre. Madre mía, qué locura. Y parece que fue ayer, pero no, ahí fue donde conocimos a nuestro queridísimo, el amigo americano. Bueno, pues estamos aquí ya en el fondo norte, en Rafael Salgado, y podemos ver que estos refuerzos que colocaron la semana pasada, pues parece que todavía no presentan ninguna novedad. No presentan ninguna novedad. Yo me atrevería a decir que como único cambio que hay es que han colocado como una especie de caucho alrededor de esos pilares, por decir de alguna forma. Y es verdad que tenemos al lado una plataforma, una cesta, pero de momento no veo cambios significativos. Al igual que tampoco veo cómo hayan colocado lamas en la parte de la visera. De momento aquí no hay lamas que ver. Y la grúa que montaron aquí en el fondo norte, pues ahora mismo está con el gancho mirando hacia abajo y sin coger nada de nada. Seguimos, continuamos. Bueno, pues aquí dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y vamos al lateral este. Vamos a entrar profundamente en el lateral este, porque ya sabéis que siempre que venimos por aquí pues vemos muchos cambios, muchas novedades, y vamos a ver si en estos momentos pues vamos a ver si vemos novedades in the night. De momento lo que tenemos en pantalla es que mirad cómo han ido quitando esos adhesivos protectores que traen las lamas y mirad cómo está quedando la parte norte de la fachada este. Es una verdadera locura, de verdad, Esto es una verdadera locura, y quien diga que no miente, pero vamos, como nunca ha mentido. Pero esto es precioso, además todas las lamas completamente juntas, sin separación alguna, solamente cuando ya va llegando a la parte central. Ahí vemos como ya llegando a la parte central es cuando ya se empiezan a abrir, pero mirad cómo está quedando, Y faltan algunas pegatinas todavía por quitar, ahí lo estáis viendo, pero no os preocupéis porque eso lo quitan en un santiamén. Seguimos, avanzamos. Bueno, pues aquí llegamos al lateral este, llegamos al nuevo edificio, llegamos a Padre Damián, dejamos atrás la fachada norte del lateral este y vamos a ver qué novedades tenemos, qué trabajos se están realizando y qué más podemos visualizar por esta parte de aquí, donde seguimos viendo esta visera que parece ser que está totalmente montada. Pues la tenemos todavía aquí acopiada, esperando a recibir las órdenes del jefazo. Y tenemos ahí material, nuevas máquinas, pero es que no consigo alcanzar. Es como que pone partida, sistema de no sé qué, pero es que no podemos. Tendríamos que estar ahí al lado a apenas 2 metros para poder ver qué es lo que es. Se siguen produciendo actuaciones en el interior de la tripota. Va a ser preciosa esta cristalera, va a ser preciosa, de verdad, con esa inclinación, esa pendiente y la parte vertical. Seguimos viendo cómo siguen trabajando en los interiores y veremos a ver cuándo empiezan ya con el cerramiento de esa parte. Seguimos viendo también la parte de arriba, la última planta, donde en el último vídeo, la semana pasada, vimos cómo seguían colocando más barandillas fijas en esa parte superior. Perdón por el temblor, es que ya sabéis que el potasio da mucha energía y claro, se me va la visibilidad. Ahí podemos ver que de momento no han colocado más barandillas. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una chimenea? ¿Una chimenea para una locomotora o qué es eso? Madre mía, qué raro, Es la primera vez que lo veo. ¡Wow! Lo que sí estoy viendo de novedades también en esta parte de la pasarela de mantenimiento que van colocando, en este caso en la parte más inferior de la fachada, podemos ver que en la cara interna han colocado ya uno de los laterales. Ahí podemos ver. Y creo que el otro día montaron aquí, que estaba con John Paul, vimos cómo colocaban o estaban como maniobrando y manipulando la parte del suelo. Así que poco a poco irán completando toda esa parte.
Vimos como la semana pasada también terminaban de completar, de colocar todas las lamas en esta parte central, podríamos decirlo así, del nuevo edificio y lateral este, donde de momento no han quitado las pegatinas, ni una de ellas, pero sí en esta parte de aquí, Esto es lo que me resulta gracioso, que lo digo siempre. Han quitado como unas 7 u 8 pegatinas en esa parte, en esa zona del lateral este. Ahí se puede ver perfectamente, y luego lo demás pues de momento no ha sido tocado. Y tampoco en esta zona de aquí, en estos soportes verticales, de momento no han colocado más nexos, así que de momento pues seguiremos viendo la fachada así. Bueno, la única novedad que podemos ver en estos días es que vayan quitando las pegatinas en esta parte sur de la fachada este. Pero bueno, de momento pues parece ser que van a seguir introduciendo material al interior y que esto pues de momento no se va a poder cerrar. Yo creo que esto de aquí, toda esta parte central, no se cerrará hasta bien adentrado el verano, o más o menos antes de llegar el verano, más o menos rondará Morena en verano. Verano arriba o verano abajo. Me da una pena increíble que ya se empiece a cerrar todos los exteriores del Santiago Bernabéu. Me da una pena y una nostalgia increíble, porque ya nos veremos obligados a directamente acceder al interior sin pasar por la casilla de salida, en este caso, que es dar la vuelta al exterior, porque es que básicamente cuando pongan todas las lamas ya no se verá nada del interior y será pues un poco de absurdez que se dé la vuelta cuando no presentará novedades, sobre todo que al final, una vez que ya por ejemplo la torre A está en este estado, no va a cambiar. Bueno, lo único que pueden hacer es colocar ese material que van a colocar entre las lamas y la fachada, para que no se vea desde el exterior el interior. Oye, ahora que me estoy fijando bien, que estoy sacando el zoom en toda su gratitud, podemos ver que están haciendo esas muecas para colocar los anclajes, para luego colocar los nexos. Ahí podemos ver en la parte de arriba cómo ya están colocados los prenexos y que luego posteriormente seguirán colocando más material. Pero ahí podéis ver cómo están haciendo esas siluetas donde ahora mismo están los trabajadores. Pero vamos a ir para abajo poco a poco para que veáis cómo está ese soporte vertical, donde me imagino que ya estarán preparando la llegada de los nexos en esa zona. Pero bueno, yo creo que van a tardar todavía, Eso, aunque lo dejen preparado, lo dejarán para colocar más adelante. Y no pueden faltar las impactantes e increíbles imágenes de la esquina de la torre A con la fachada este, esa curvatura perfecta que tiene ahora mismo la fachada con todas esas lamas recién colocados. Venga, avanzamos hacia el fondo sur y Concha Espina. Bueno, pues aquí llegamos al fondo sur, llegamos a Concha Espina. Aquí vemos, vamos a hacer un poquito de zoom para que lo veáis. Podemos ver que tenemos hasta incluso 3 plataformas. Aquí tenemos 2, pero ahora os enseño la tercera en discordia. Y podemos ver que están trabajando en la colocación y remate para ya la instalación de esa fila de lamas, esa última fila donde van a colocar en la parte de la fachada. Aquí se puede ver mucho mejor cómo está colocado ya el nexo, esos anclajes para colocar las lamas. Y lo que decía, la tercera, que también está trabajando en esa parte. Ahí podemos ver cómo está trabajando en esa parte inferior del soporte vertical para dejar todo listo para la llegada e instalación de esa última fila en la parte más abajo, en la parte más inferior de la fachada sur. Otra cosa de la que hay que hablar es que podemos ver que aún falta mucho, pero muchísimo, para el cerramiento de esos tabiques que van haciendo en esa parte de la fachada. Ahí podéis ver cómo aquí ya lo colocaron, luego terminarán de enfoscar. Pero sobre todo en la derecha ahí faltan por colocar y construir esos muros, esos tabiques, que de momento está todo patas arriba. Y ya por último, aquí en los exteriores, pues de momento vemos que siguen faltando esas 2 últimas tiras de nexos que tienen que seguir colocando ahí en la parte de la visera. Bueno, pues a ver si luego podemos acceder al interior para ver cómo va la instalación de este cuarto césped, así que ya sabes, suscríbete, dale al like y nos vemos en un ratillo. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción, código de descuento JR8. Nos vemos en un ratito, chao.